Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Ya es primer día de la semana, el último domingo de este mes de agosto. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes, transmitiendo una vez más para poder compartir la enseñanza, compartir la palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, que los mensajes que llegan hasta ustedes, hasta sus oídos a través de la voz de un servidor, sean de ánimo y sean de edificación. El único propósito que se tiene es compartir la palabra, compartir la enseñanza y crecer a través de ella. Así que, hermanos, en este primer día de la semana, día en el que la iglesia está reunida para adorar al Señor, vamos a meditar también en la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, hermanos, estaremos basando la enseñanza en un pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento por uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar la lectura en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Y ustedes lo tienen aquí en pantalla y quiero invitarles a que me acompañen a la lectura, o si tienen su Biblia también puedan seguirlo directamente desde la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, hermanos, Pedro sabe precisamente lo que está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y nos está diciendo, hermanos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios gracias a su divino poder, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A través de Cristo, hermanos, ustedes y yo tenemos, dice aquí la Escritura, preciosas y grandísimas promesas. Todo esto, hermanos, que Pedro está narrando, que está escribiendo en estos versículos para la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerden que primera y segunda de Pedro son cartas universales y que abarcan a la iglesia hoy en día. Nos está diciendo el apóstol Pedro que con todo esto que ha hecho el Señor Jesucristo, tiene como propósito, hermanos, que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y precisamente ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión: participantes de la naturaleza divina. Y hermanos, es algo hermoso, es algo precioso que Pedro está escribiendo para nosotros, y lo cual nos está animando, con lo cual Pedro está diciéndonos que hay que luchar y que hay que esforzarnos para que ustedes y yo, hermanos, alcancemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Y es que, hermanos, pensar en que nosotros como seres humanos, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestra carnalidad, con nuestros defectos, hermanos, alcancemos una tajada, alcancemos una pequeña boronita de esa naturaleza que tiene nuestro Dios, una naturaleza divina, es algo tan preciado y tan anhelado, hermanos. Debería ser nuestro mayor tesoro aspirar a eso. Y Pedro, hermanos, aquí nos está diciendo que a través de Cristo, a través, hermanos, del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de la palabra de nuestro Dios y de conocer cada vez más a Cristo, somos aspirantes a las preciosas y grandísimas promesas que se nos han dado. Y a través de que el día de mañana, hermanos, el día final, el día en que el Señor Jesucristo sea manifestado por segunda vez aquí en esta tierra, que venga por su pueblo, que venga por su iglesia, es ahí, hermanos, donde nosotros vamos a lograr culminar el fin de nuestra vida cristiana: ser participantes de la naturaleza divina. Pero mientras tanto, hermanos, nos encontramos aquí en este mundo. El Señor Jesucristo dijo de una manera muy clara allá en los evangelios: no soy de este mundo, ni tampoco nosotros somos de este mundo. Pero tenemos que aprender, hermanos, a vivir aquí con aspiración a una ciudadanía celestial, con aspiración a ser participantes de la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza divina. Pero, hermanos, tenemos que preguntarnos cómo lograrlo, porque efectivamente, como seres humanos, como mismo Pedro se enfrentó en su humana debilidad, Pedro negó al Señor, Pedro dudó en su fe,
Pedro, hermanos, ya siendo apóstol, se equivocó en su vida, en su ministerio, obligando a muchos cristianos a judaizar. Entonces, hermanos, estamos hablando de un Pedro que, a pesar de los errores, seguía luchando todos los días, cada día de su vida, hasta el último día, por llegar a ser participante de esa naturaleza divina. Y precisamente en estos versículos que escribe, de los versículos 3 al 4 y los versos que siguen, Pedro nos va a decir cómo lograrlo. Y precisamente, hermanos, para nosotros poder llegar a ser participantes de esta naturaleza divina, lo vamos a lograr, hermanos, poniendo toda diligencia. Sí, hermanos, poniendo toda diligencia. Y es que dice la Escritura, tenemos que ir directamente a la Escritura en el verso número 5, que es la continuación de los versos que tenemos como texto base o como texto de introducción. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Tengo unos puntos suspensivos, esos no vienen en su Biblia, pero nosotros, hermanos, tenemos que llegar a entender que para alcanzar, hermanos, ser participantes de esa naturaleza divina, tenemos que poner todo de nuestra parte. Dice aquí, lo estaremos desarrollando en los siguientes puntos. Por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y son cosas que tenemos que ir añadiendo, son cosas que tenemos que ir buscando. Pero dice aquí la Escritura, de inicio, poniendo toda diligencia. Y esta palabra, hermanos, es algo fundamental, es algo esencial para poder ser participantes de esa naturaleza divina. Dice la Escritura, hermanos, en Romanos capítulo 12, en el verso 11, en lo que requiere diligencia. Escuche bien, en lo que requiere diligencia. Y Pedro nos está diciendo, hermanos, que para llegar a ser participantes de esa naturaleza divina, tenemos que poner toda diligencia. Ahora nos dice Pablo en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos, hermanos, a poner toda diligencia en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, hermanos, requiere diligencia, porque no es algo de carácter humano, no es algo de carácter temporal, es algo divino. Vamos a ser, hermanos, participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de nuestro Dios, de la naturaleza del Señor Jesucristo, de la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a ser participantes, hermanos, de la naturaleza de Dios. Necesitamos nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, aquí en la tierra, en nuestra vida cristiana, poner toda diligencia. Y dice la Escritura que si ya descubrimos que hay cosas en nuestra vida espiritual que requieren diligencia, hay que comportarnos con esas actitudes que dice Pablo en Romanos, no perezosos, que no nos dé flojera, hermanos, servir al Señor, que no nos dé flojera reunirnos, que no nos dé flojera levantarnos temprano para poder servir al Señor, planchar nuestra ropa, tener nuestra Biblia lista, tener nuestra ofrenda aparte, ser los primeros en llegar, hermanos. Se nos da la oportunidad de ministrar, adelante. Hermana, se te da la oportunidad de darle clase a los niños, adelante, porque es tu vida espiritual y requiere diligencia. Por eso dice, en lo que requiere diligencia, hermanos, no perezosos. Ahora, con buena actitud, fervientes en espíritu, hermanos, con gozo desde adentro, porque dice aquí el mismo apóstol Pablo, sirviendo al Señor. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual es para servir al Señor, hermanos. Así que vamos a ser participantes de la naturaleza divina, hermanos, cuando empecemos poniendo toda diligencia. Solamente ahí, hermanos, es el primer paso, es el primer escalón, el primer peldaño para poder empezar a despegar y llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos hablan de lo importante que es poner diligencia. Darle lugar de importancia a las cosas. Por eso dice, en lo que requiere diligencia. No todo requiere diligencia, no todo requiere la importancia que a veces nosotros le damos. Y esta pandemia nos ha venido a demostrar muchas cosas que nosotros poníamos en primer lugar y que no lo merecen. El primer lugar en nuestra vida debe ser nuestro Dios, nuestra prioridad. Así que fíjense lo que dice la Escritura en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
Si ya entendimos, hermanos, o si es nuestra aspiración, o si en el día de mañana queremos tener como resultado en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, debemos mirar cómo andamos. Mirad con diligencia cómo andamos, cómo andéis, dice aquí. No como necios, sino como sabios. Y andar como necios, hermanos, es rebelarnos en contra de la palabra, porque no se rebelan en contra del predicador. No, el predicador aquí solamente somos el portavoz, somos los que damos el mensaje. El mensaje viene de parte de Dios. Y es que, hermanos, a veces nos comportamos de una manera por el que da el mensaje. Decimos, no, porque le voy a hacer caso al hermano. Pero no es que me hagan caso a mí, es que le están haciendo caso a Dios. Y por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso dice Pablo allá en Romanos 12:11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nosotros dejamos, hermanos, de ser fervorosos en espíritu y dejamos de servir al Señor, nos estamos comportando como necios. Por eso dice Pablo también en Efesios, hace la advertencia, mirad, fíjense cómo andan, pongan diligencia en ver cómo andan, cómo andamos, dijo el otro, ¿verdad? Porque esto me incluye a mí. Yo también debo ser ferviente en mi espíritu, debo de mirar con diligencia cómo conduzco mi vida. Pero hermanos, eso es algo que debemos de hacer cada uno desde nuestros hogares, cada uno desde nuestra visión, nuestra perspectiva. No tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino, hermanos, poner toda diligencia y procurar, hermanos, ser agradables delante del Señor, que es lo que Pablo le dice a Timoteo en esta segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 15. Procura con diligencia, y fíjense, procura con diligencia, que sea algo importante para ti, Timoteo. ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que procurara con diligencia? Presentarse a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el consejo es igual para nosotros. Hermana, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado. Hermanos, esto es conveniente para nosotros, eso es de provecho para nosotros, porque poniendo toda diligencia, nosotros vamos a lograr ser participantes de la naturaleza divina. Pero no solamente, hermanos, con el querer, no solamente con el luchar. Nos dice Pedro que tenemos que ir añadiendo cosas. Y de acuerdo a lo que enseña este versículo, debemos de añadir fe. Añadir la fe, hermanos, a esa diligencia que nosotros ya vamos a tener, prestos, dispuestos a servir al Señor siempre, en toda buena obra, como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarse, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora vamos a añadir fe. Y es lo que dice la Escritura, hermanos, en este mismo versículo. Le puse puntos suspensivos porque es la continuación de lo que quiero presentarles. Dice el verso número 5, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Dice a virtud y a la virtud conocimiento. Bueno, ya sabemos lo que dice el versículo y lo estaremos viendo en los siguientes puntos. Pero añadid a vuestra fe, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? La Escritura nos dice cómo. A veces, hermanos, se nos pasa de largo. O queremos acrecentar nuestra fe con videos, compartiendo mensajitos. En ninguna parte en la Biblia dice que así lo vamos a lograr. La Escritura nos dice cómo. En Romanos 10, en el verso 17, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No busquemos hacer crecer nuestra fe en otro lugar, más que en la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos involucra a nosotros, y va relacionado con el punto anterior, poniendo toda diligencia. Y esto, hermanos, va para nosotros. Llegar a las reuniones. Bueno, ahorita que no nos estamos reuniendo, ¿cómo le hacemos? Buscar, hermanos, la edificación. Hay muchos hermanos preparados que están compartiendo clases, que están compartiendo Facebook Live, que están compartiendo canales de YouTube, que están haciendo reuniones. Y todo eso, hermanos, debemos de procurarlo. Porque solamente así vamos a hacer crecer nuestra fe. Si el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, ¿qué nos va a decir a nosotros? Que estudiamos
solamente por compromiso los días que hay reunión, o cada cuando agarramos nuestra Biblia. Si agarramos nuestra Biblia todos los días y meditamos en ella, hermanos, nuestros 15, 20 minutos, media hora, si usted toma una hora para su lectura diaria, su lectura personal, hermanos, qué bien. Ahí estamos empezando a poner toda diligencia, porque no podemos nosotros, hermanos, decir que tenemos fe y querer agradar a Dios si no estamos acrecentándola a través del oír la palabra de nuestro Dios. No va a haber una manera de que nuestra fe crezca si no es a través de oír la palabra de Dios. Llenémonos, hermanos, de la palabra de Dios. Nuestra lectura, recuerden, la Escritura nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es tan importante, hermanos, nosotros desear llenarnos de la palabra de Dios para poder acrecentar nuestra fe, porque es el único medio para hacer crecer nuestra fe. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermanos, nosotros no podemos llegar o pretender acercarnos a Dios si no tenemos la fe suficiente. Nuestras oraciones no pasan del techo. Nuestras oraciones no llegan a Dios si no hay fe. Por eso dice el autor de los Hebreos: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos va a galardonar, hermanos. Nos va a hacer participantes de su naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina, solamente si ponemos toda diligencia y añadimos fe. Pero no solamente añadir fe, sino también, dice la Escritura, añadir virtud. Y esto, hermanos, es bien importante, porque muchas veces hablamos de virtudes y en ocasiones, hermanos, no alcanzamos a entender la definición de lo que es una virtud. Dice la definición, hermanos, de virtud, viene del griego arete. La palabra en el Strong es la 703, pero dice en el griego clásico, hermanos, se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad que le ganaba a una persona la estimación pública. Estaban reconociendo las cosas buenas de aquella persona. No la persona se estaba alzando el cuello diciendo que él era. Las demás personas estaban reconociendo las virtudes, las cosas buenas de alguien. Y dice, tiempo después la palabra significó valor intrínseco, excelencia moral y bondad. Ese, hermanos, valor intrínseco, es ese deseo que viene desde adentro. Es algo que brota desde nosotros por hacer las cosas bien. Dice excelencia moral y bondad. Esta misma palabra, virtud, se aplica a nuestro Dios. Ahí en Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 2, en el verso 9, dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos está describiendo a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Y dice que somos todo eso para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, nosotros somos todo eso, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de nuestro Dios, de anunciar las virtudes de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso dice aquí la Escritura, el significado. La palabra, tiempo después la palabra significó valor intrínseco, excelencia moral y bondad. ¿Quién tiene esos atributos? Nuestro Dios. Ahora, nos está invitando a nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. En Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, este pasaje, hermanos, de Filipenses, a mí en lo personal me gusta mucho cómo Pablo describe el verso 8, y me gusta mucho el verso 9 también. Habla de una palabra ahí muy importante que es la congruencia. Pero dice el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo, cuando están hablando para los hermanos allá en Filipos, les dice: ustedes dedíquense, hermanos, a pensar
en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Y esas virtudes van a ser dignas de alabanza. Fíjense, hermanos, lo importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, nos queda a veces confuso que vamos a añadir virtud a la fe. Ya tenemos, hermanos, todo lo que es el poner la diligencia para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Le estamos añadiendo fe a través de oír la palabra de nuestro Dios. Ahora le vamos a añadir la virtud, le vamos a añadir, hermanos, excelencia moral, bondad, que lo vamos a lograr a través de pensar en cosas buenas. Dice el mismo pasaje en la versión de Dios habla hoy. Dice, por eso debéis esforzarnos por añadir a vuestra fe la buena conducta. Nos queda más claro. Vamos a añadir a nuestra fe una excelente manera de vivir, como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ser verdaderamente seguidores de Cristo. Ser verdaderamente sus discípulos. Pedro sabía, hermanos, lo que estaba escribiendo. Recuerden que estamos hablando de aquel Pedro que escribe esta carta, que negó al Señor Jesucristo. Señor, si es posible, yo voy contigo hasta la misma muerte. Pedro, me vas a negar. Señor, yo voy contigo. ¿Y qué pasó? 3 veces negó al Señor. Canta el gallo, y ¿qué hace Pedro? Llora amargamente. Porque a través de su conducta no pudo añadir las virtudes necesarias en el tiempo de prueba, en el tiempo de tribulación. Por eso ahora Pedro, con la experiencia, hablándonos como un anciano, nos está diciendo, vamos a poner toda diligencia y vamos a añadir nuestra fe, pero también vamos a añadirle virtud, una buena conducta a nuestra fe, porque no podemos, hermanos, acercarnos a Dios teniendo las mismas prácticas que no le agradan a Él. No podemos acercarnos a Dios y querer ser participantes de la naturaleza divina cuando tenemos un pie en el mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y esto no lo digo yo, hermanos, esto es de la misma escritura. Por eso, hermanos, si queremos ser participantes de esa naturaleza divina, hay que añadir virtud. Pero no solamente virtud, hermanos, sino también conocimiento. El conocimiento, hermanos, es algo bien importante para nosotros como cristianos. No podemos, hermanos, nosotros llegar y pretender decir que conocemos de las cosas de Dios cuando realmente hay cosas que ignoramos. Y con esto yo no quiero pedirles o poner carga sobre ustedes y decir que se aprendan toda la Biblia, que sean unos excelentes intérpretes de la Biblia, que hagan una excelente exégesis de la Biblia, que se la memorice toda. Pero sí es importante, hermanos, tener nosotros conocimiento, porque dice la Escritura, hermanos, en Efesios, fíjense, en Efesios capítulo 4, en el verso 13, el mismo Señor Jesucristo le proveyó a la iglesia de lo necesario, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para que todos, hermanos, lleguemos a la unidad de la fe. Y que a través de ellos, a través de su predicación, a través de aumentar nuestra fe, por el oír la palabra de Dios, dice, lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué les parece? No es solamente, hermanos, decir soy cristiano y ya. Sí, estoy en este mundo, soy tentado a cada rato, Dios sabe que yo soy así. Son excusas, hermanos. Si realmente queremos ser esos participantes de la naturaleza divina, vamos a añadir conocimiento. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que fue un varón perfecto, y que aspiremos, hermanos, llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, que nosotros aspiremos a participar de esa naturaleza divina que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el reto, hermanos, para nosotros. El conocimiento. Dicen muchas personas, muchos cristianos, cuando se habla del conocimiento, hermano, es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, es verdad.
Cuando el conocimiento, hermanos, lleva soberbia, cuando el conocimiento lleva orgullo, cuando el conocimiento lleva arrogancia, cuando el conocimiento lleva destrucción, sí, el conocimiento envanece y va a destruir en lugar de edificar. Pero qué tan importante es el conocimiento, hermanos, en nuestra vida. Es muy importante, porque escribió el profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, inspirado por Dios, hablando del pueblo de Israel. Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué causa? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense, hermanos, qué fuertes palabras está hablando Dios a través del profeta Oseas acerca del pueblo de Israel. Fue destruido por falta de conocimiento. Si en nosotros, hermanos, hay ignorancia de la voluntad de Dios, vamos a ser destruidos. Si en nosotros hay ignorancia de quién es Cristo en nuestras vidas y olvidamos sus mandamientos y los dejamos de lado y hacemos lo que queremos, estamos condenados a repetir esa historia, a ser destruidos por Dios por falta de conocimiento. Ahora, hablar de conocimiento, hermanos, es hablar de que nosotros vayamos creciendo, de que nosotros vayamos aumentando, hermanos, nuestro intelecto. Y aquí hay algo bien importante, no lo menciono aquí, pero lo tengo muy presente porque acabamos de terminar de estudiar Colosenses. En el capítulo 1, en el verso 9, Pablo oraba por los hermanos en Colosas y decía: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué cosa? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, oraba por los hermanos en Colosas para que fueran llenos del conocimiento de Dios. Y eso, hermanos, es algo que debemos de ir añadiendo cada día en nuestra vida espiritual, si es que deseamos ser participantes de la naturaleza divina. Porque ya, hermanos, se nos ha dado parte de esa naturaleza al ser bautizados, al decidir seguir a Cristo, el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya tenemos, hermanos, esa parte de Dios morando en nosotros. Pero hay que hacerla crecer. Y va a estar completa, hermanos, cuando estemos completamente en la presencia de Dios. Pero para eso hay que añadir fe, hay que añadir virtud, hay que añadir conocimiento. Pero también, hermanos, el mismo pasaje nos dice que debemos de añadir más cosas. El pasaje que sigue, hermanos, nos dice que debemos añadir dominio propio. El versículo número 6. Al conocimiento hay que añadir dominio propio. Y al dominio propio ahorita nos va a decir qué más. Si se dan cuenta, hermanos, el conocimiento va junto con las virtudes. El conocimiento no va separado de la fe. Y la fe no va separada de poner toda diligencia. Es una fe que actúa en poner toda diligencia. Ya tenemos la fe, vamos a añadir, hermanos, las virtudes, las cosas buenas, el deseo de ser mejores cada día. Ya tenemos, hermanos, el deseo de ir mejorando cada día. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Vamos a añadirlo. Pero también vamos a añadir el dominio propio. ¿Te acuerdan que hace unos momentos les hablaba de que el conocimiento envanece? Por eso después del conocimiento viene el dominio propio. Para que podamos nosotros, hermanos, sujetarnos a la voluntad de Dios y poder hablar, hermanos, con mansedumbre. Poder hablar lo que está de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que fue algo que Pablo le dijo a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, hermanos, lo importante que es el dominio propio para nosotros como cristianos, y que el conocimiento, hermanos, nos va a ayudar a que podamos nosotros, hermanos, tener poder, amor y dominio propio. Y es algo que vamos a necesitar, hermanos, en nuestra vida cristiana aquí en la tierra, para ir puliendo nuestro cristianismo
y el día que se manifieste el Señor Jesucristo, ser participantes de esa naturaleza divina de la cual Pedro está hablando. Pero también, hermanos, dice la Escritura allá en Primera de Corintios capítulo 9 verso 26 y verso 27, si había alguien que tenía conocimiento, ese era Pablo. Es uno de los personajes más capaces intelectualmente del Nuevo Testamento. Estamos hablando de un apóstol, hermanos, que tenía ciudadanía romana, que había sido preparado en toda la ley judía y que aventajaba a muchos de sus compatriotas, instruido a los pies de Gamaliel, y que, hermanos, tenía un dominio propio tremendo. Porque fíjense lo que dice 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, con un propósito, con un objetivo, ser participante de la naturaleza divina. Y dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Estoy teniendo dominio propio por encima del conocimiento que tengo. Dominio propio, hermanos, es algo bien importante en nuestra vida espiritual. No podemos decir que somos cristianos y como Pedro, hermanos, sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. No podemos. Y muchas veces pareciera que como cristianos nos gana, hermanos, la naturaleza carnal todavía. Dominio propio. El dominio propio, hermanos, nos va a hacer pensar espiritualmente. Si hay algo bueno, algo digno de alabanza, lo puro, lo honesto, lo justo, en eso pensad, dijo el apóstol Pablo. En eso, hermanos, es lo que debemos enfocarnos. Cuando vemos que la situación se está saliendo de nuestro control, que hay un hermano, hay alguna hermana con las que traemos ahí alguna situación, dominio propio, hermanos, con mansedumbre. Así que, hermanos, el apóstol Pedro todavía nos sigue hablando, hermanos, acerca de las cosas que debemos de ir añadiendo a nuestra vida para lograr ser participantes de esta naturaleza divina. Pero, hermanos, por cuestiones de tiempo, la próxima semana estaremos continuando con esta clase, con este estudio. Así que, hermanos, esta clase continuará. Participantes de la naturaleza divina. Si nosotros de verdad, hermanos, anhelamos, deseamos ser participantes de esa naturaleza divina, debemos de considerar esto, hermanos, poniendo toda diligencia. Añadid fe, añadid virtud, añadir conocimiento, pero también añadir dominio propio. Y esto, hermanos, nos va a ayudar mucho para el día de mañana ir puliendo nuestro cristianismo. Y cuando sea el momento, ya sea que muramos o que venga el Señor, poder ser galardonados y ser participantes de esa naturaleza divina. Espero, hermanos, poder contar con su presencia, con su compañía la próxima semana, y que este mensaje, hermanos, les anime, les aliente a ser mejores cada día, mejores para Dios, para llegar el día de mañana a ser participantes de la naturaleza divina. Dios les bendiga.